Libere a mi padre, y le ayudaré a volver a caminar. Cuando Lucía Herrera, una joven de 20 años, dijo esas palabras frente al Tribunal de Madrid, todos comenzaron a reír. ¿Cómo podía una chica común ayudar a un juez que llevaba años en una silla de ruedas? Nadie creyó en ella. Su padre Miguel, un auditor honesto de 48 años, estaba a punto de perderlo todo tras ser acusado de robar millones de euros. Incluso el juez Alejandro Vargas pensaba que el caso ya estaba cerrado. Pero nadie imaginaba que aquella joven estaba a punto de descubrir una mentira escondida durante años, salvar a su padre y devolver la esperanza a un hombre que había dejado de creer en sí mismo. Porque detrás de aquella acusación había un secreto que podía cambiar muchas vidas para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El silencio dentro del Tribunal de Madrid era más frío que aquella mañana de otoño. Mientras afuera la ciudad seguía su ritmo, con personas tomando café en pequeñas terrazas y caminando por las calles antiguas, dentro de aquella sala, Miguel Herrera estaba a punto de perderlo todo. A sus 48 años, Miguel jamás imaginó encontrarse sentado como acusado. Durante 2 décadas había trabajado como auditor financiero, construyendo una vida sencilla basada en la honestidad. Pero ahora, todos los documentos parecían contar una historia completamente diferente. Para muchos, él era el hombre que había robado millones de euros del grupo Balcázar Capital. Para Lucía Herrera, su hija de 20 años, seguía siendo el padre que nunca la abandonó. Desde el fondo de la sala, Lucía observaba a Miguel con el corazón encogido. Recordaba todas aquellas noches en las que él dejó sus propios problemas a un lado para cuidar de ella. No podía permitir que una mentira borrara toda una vida de bondad. El fiscal Javier Molina presentó los últimos informes. Señoría, las pruebas digitales son claras. Las operaciones fueron realizadas con el usuario del señor Herrera. Todo apunta a su responsabilidad. Miguel bajó la mirada. Había repetido la verdad una y otra vez, pero parecía que nadie estaba dispuesto a escucharla. El juez Alejandro Vargas revisaba los documentos desde su silla de ruedas. A sus 62 años era conocido por ser un hombre justo, aunque también extremadamente estricto. Tiempo atrás había dedicado su carrera a buscar la verdad detrás de cada caso. Sin embargo, después del accidente que cambió su vida, también cambió la manera en la que veía el mundo. Poco a poco dejó de confiar en las palabras de las personas. Solo confiaba en las pruebas. Señor Herrera, dijo Alejandro, antes de anunciar la decisión del tribunal, ¿quiere añadir algo más? Miguel miró a su hija. Solo quiero que mi hija sepa que jamás hice aquello de lo que me acusan. Puedo perder muchas cosas hoy, pero no quiero perder la confianza de la persona más importante de mi vida. Aquellas palabras rompieron el corazón de Lucía. No podía permanecer sentada. No esta vez. Entonces se levantó. Mi padre es inocente. Todas las miradas fueron hacia ella. El sonido del mazo del juez Vargas golpeando la mesa hizo que la sala recuperara el silencio. Señorita Herrera, este es un tribunal. No podemos permitir interrupciones basadas únicamente en emociones. Lucía, por favor, no lo hagas, susurró Miguel. Pero ella respiró profundamente y mantuvo la mirada firme. Lo sé, señoría. Precisamente por eso necesito hablar aquí. Porque todavía hay una verdad que nadie ha querido escuchar. Alejandro estaba preparado para pedirle que volviera a su asiento. Pero algo en aquella mirada lo detuvo. No veía desesperación. Veía seguridad. Tiene poco tiempo, señorita Herrera. Explíquese. Lucía asintió. La noche en la que dicen que mi padre robó ese dinero, él no estaba en la empresa. Estaba conmigo en el hospital. El fiscal reaccionó inmediatamente. Señoría, entiendo la situación familiar, pero esto no cambia las pruebas presentadas. No hablo de sentimientos, respondió Lucía.
Hablo de registros médicos, cámaras y testigos. Alejandro levantó la mirada. Aquella frase despertó su atención. Continúe. Lucía respiró profundamente. Esa noche tuve una complicación médica. Mi padre estuvo conmigo hasta la mañana siguiente. No salió de la habitación. Los médicos y enfermeros pueden confirmarlo. La sala quedó en silencio. El abogado de Miguel se levantó. Señoría, si esto es cierto, significa que una prueba fundamental nunca llegó a este tribunal. El juez miró al fiscal. ¿Por qué no existe ninguna referencia a esta información en el expediente? Javier Molina dudó. No aparecía en los documentos de la investigación. Aquella respuesta despertó una vieja sensación en Alejandro. La misma que sentía mucho tiempo atrás cuando un caso parecía demasiado perfecto para ser cierto. Lucía miró al juez. Mi padre siempre decía que las mentiras pueden esconderse durante un tiempo, pero la verdad siempre deja señales. Alejandro permaneció callado. Durante una gran parte de su vida había creído que un expediente contenía todas las respuestas, pero quizá había olvidado algo esencial. Detrás de cada expediente había una persona. Finalmente tomó una decisión. Se suspende temporalmente la sentencia. Quiero revisar todos los registros del hospital y cualquier prueba relacionada con esa noche. Miguel cerró los ojos. Después de tanto tiempo luchando solo, sintió que por fin alguien estaba dispuesto a escuchar. Horas más tarde, los documentos llegaron al despacho de Alejandro Vargas. Los informes confirmaban la versión de Lucía. Miguel Herrera estuvo toda la noche en el hospital, pero mientras revisaba la carpeta, Alejandro encontró un detalle que hizo que su expresión cambiara. Leyó nuevamente el nombre de la empresa, Grupo Balcázar Capital. Sus dedos quedaron inmóviles sobre el papel, porque era el mismo nombre que aparecía en la investigación que él llevaba 8 años atrás, justo antes del accidente que cambió su vida para siempre. Durante mucho tiempo, Alejandro Vargas había creído que la parte más difícil de ser juez era tomar una decisión. Aquella noche, mientras permanecía solo en su despacho revisando los documentos del caso Herrera, comprendió que existía algo todavía más complicado. Aceptar que una decisión podía haberse construido sobre una mentira. El informe del hospital era claro. Miguel Herrera no estaba en las oficinas del Grupo Balcázar Capital cuando ocurrió el supuesto robo. Estaba sentado junto a la cama de su hija Lucía, acompañándola durante una de las noches más difíciles de su vida. Alejandro dejó lentamente el documento sobre la mesa. Había algo que no encajaba. Si aquella información existía desde el principio, ¿por qué jamás llegó al tribunal? A la mañana siguiente, pidió la declaración de Elena Robles, una enfermera con más de 30 años de experiencia en Madrid. Cuando Elena entró en la sala, reconoció inmediatamente a Miguel. «Recuerdo perfectamente a ese hombre, señoría», dijo ella. «Hay personas que uno no olvida». Miguel levantó la mirada sorprendido. Su hija estaba muy asustada aquella noche, continuó Elena. Y él permaneció a su lado todo el tiempo. No salió para comer, no salió para descansar. Solo pidió un vaso de agua y siguió sujetando su mano. Lucía bajó la cabeza intentando contener las lágrimas. Recordaba aquella noche. Recordaba la voz tranquila de su padre prometiéndole que todo estaría bien, aunque él mismo estuviera agotado. Alejandro escuchaba cada palabra en silencio. Y con cada respuesta, una parte del caso que parecía cerrado comenzaba a romperse. «Señora Robles», preguntó, «¿usted informó esto durante la investigación inicial?» «Sí, señoría. Me llamaron para declarar y expliqué todo. Después nadie volvió a contactar conmigo. Pensé que habían resuelto el asunto». La sala quedó completamente callada. Aquello ya no parecía un simple descuido. Una mano invisible había decidido ocultar una pieza fundamental de la verdad. Horas después, una revisión técnica reveló otro detalle importante. El ordenador de Miguel sí fue utilizado aquella noche, pero no de forma remota. Una persona estuvo físicamente frente a su escritorio.
tenía acceso al edificio. Y una mente calculadora había preparado cada paso para que todas las sospechas terminaran apuntando hacia Miguel Herrera. Por primera vez en meses, Miguel sintió alivio, pero también una profunda tristeza. Entonces nunca importó lo que dijera, comentó en voz baja. Ya habían decidido que yo sería culpable. Lucía tomó la mano de su padre. No, papá. Solo necesitábamos encontrar a alguien dispuesto a escuchar. Aquella frase llegó hasta Alejandro, porque durante mucho tiempo él también había olvidado hacerlo. Esa noche, al regresar a casa, abrió una caja que llevaba años guardada en un armario. Dentro estaban los documentos de su antiguo caso. La investigación que nunca terminó. La investigación que abandonó después del accidente que lo dejó en una silla de ruedas. Mientras revisaba aquellos papeles amarillentos, encontró una coincidencia imposible de ignorar. Grupo Balcázar Capital. El mismo nombre. 8 años atrás, Alejandro investigaba movimientos financieros sospechosos relacionados con esa empresa. Poco después sufrió el accidente que cambió su vida. Todo este tiempo pensó que simplemente había sido una tragedia inesperada. Ahora empezaba a preguntarse si aquella explicación era demasiado sencilla. Quizá él también había sido una víctima. Continuó leyendo hasta encontrar antiguos nombres y expedientes. Personas diferentes, historias diferentes, pero siempre el mismo patrón. Profesionales honestos descubrían irregularidades. Poco después aparecían acusaciones contra ellos. Sus carreras terminaban. Sus voces desaparecían. Alejandro sintió un peso enorme en el pecho. Quizá Miguel Herrera no era el primero. Quizá solo era el más reciente. Al día siguiente, mientras preparaba la reapertura formal del caso, recibió un sobre sin remitente. Lo abrió lentamente. Dentro había una copia de varios documentos antiguos y una fotografía de su propio accidente. Debajo, escrita a mano, apareció una frase. Si sigue buscando la verdad, esta vez no será usted quien pague el precio. Alejandro permaneció mirando aquellas palabras durante varios segundos. Por primera vez en mucho tiempo sintió miedo, pero junto a ese miedo apareció algo que creía haber perdido para siempre: la necesidad de luchar. Durante mucho tiempo Alejandro Vargas pensó que la peor consecuencia de aquel accidente había sido perder la capacidad de caminar. Pero aquella noche, sentado solo en su casa de Madrid, comprendió algo mucho más doloroso. Había perdido la capacidad de creer. Miraba los viejos documentos extendidos sobre la mesa. Fotografías, informes y nombres de personas que, igual que Miguel Herrera, habían intentado decir la verdad antes de perderlo todo. Durante todos esos años pensó que eran casos aislados. Ahora veía una conexión que ya no podía ignorar. Grupo Balcázar Capital siempre estaba cerca. A la mañana siguiente, Alejandro aceptó reunirse con Lucía en una pequeña cafetería cerca de la Plaza Mayor. Era un lugar tranquilo, de esos donde el camarero todavía recordaba el nombre de los clientes habituales. Lucía llegó con una carpeta llena de notas sobre el caso de su padre. Pero Alejandro notó algo diferente. No encontraba odio en ella. Tampoco deseo de venganza. Solo una determinación tranquila. Después de todo lo que le hicieron a su padre, ¿no siente rabia?, preguntó el juez. Lucía miró por la ventana durante unos segundos. Claro que sí. Pero mi padre siempre me enseñó que la rabia no devuelve lo perdido. Lo único que puede hacerlo es la verdad. Aquella respuesta hizo que Alejandro guardara silencio. Le recordó a la persona que había sido antes de permitir que el dolor cambiara su forma de mirar el mundo. Un hombre que creía que cada historia merecía ser escuchada antes de ser juzgada. Antes yo pensaba igual que usted, confesó finalmente. Creía que podía cambiar algo, pero después del accidente todo fue diferente. Lucía lo observó con respeto. ¿Qué ocurrió realmente? Alejandro bajó la mirada hacia sus piernas. Estaba investigando un caso financiero importante. Había encontrado cosas que no encajaban.
Personas poderosas, documentos falsificados, dinero desaparecido. Poco después ocurrió el accidente. Hizo una pausa. Cuando desperté y supe que quizá nunca volvería a caminar como antes, dejé de luchar. Me convencí de que aceptar la realidad dolería menos que volver a perder. Lucía negó suavemente. Usted no perdió solamente la posibilidad de caminar ese día, señor Vargas. Permitió que las personas que le hicieron daño decidieran hasta dónde podía llegar. Aquellas palabras permanecieron en la mente del juez durante horas, porque aunque eran difíciles de escuchar, una parte de él sabía que eran ciertas. Mientras tanto, Miguel intentaba volver poco a poco a una vida normal, aunque todavía llevaba encima el peso de haber sido señalado por todos. Una tarde, sentado junto a su hija, le dijo: «Nunca quise que tuvieras que luchar mis batallas». Lucía sonrió con tristeza. «Toda mi vida usted estuvo ahí cuando yo no podía levantarme. Esta vez me tocaba estar a mí». Miguel entendió entonces que su hija ya no era aquella joven a la que siempre debía proteger. También era una mujer capaz de darle fuerza cuando él comenzaba a perderla. Los días siguientes cambiaron todo. Alejandro comenzó a revisar antiguos expedientes con una mirada diferente. Ya no buscaba simplemente documentos, buscaba las vidas que había detrás de ellos. Y cuanto más investigaba, más clara se volvía la verdad. Su accidente no había sido casual. La misma red que destruyó la vida de Miguel había intentado detenerlo años atrás. Mientras tanto, el fiscal Javier Molina empezó a descubrir irregularidades dentro de los propios archivos de la investigación. Correos desaparecidos, declaraciones eliminadas, pruebas ignoradas. Finalmente comprendió algo que le resultaba difícil aceptar. Él también había sido utilizado. Aquella noche, Javier preparó varios documentos y grabaciones. Sabía que enfrentarse a personas tan poderosas podía cambiar su vida para siempre. Pero también sabía que permanecer callado lo convertiría en cómplice de una mentira. Antes de salir de su oficina, programó un correo automático con toda la información encontrada. Si algo le ocurría, la verdad encontraría otro camino. A la mañana siguiente, Alejandro recibió una llamada inesperada. Javier Molina había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Minutos después llegó un mensaje a su correo. Era de Javier. Alejandro abrió el archivo lentamente. La primera frase le confirmó que aquella historia era mucho más grande de lo que imaginaban. Si están leyendo esto, significa que ya no puedo contar la verdad con mi propia voz. Durante mucho tiempo, muchas personas habían intentado luchar contra una verdad cuá grande, para enfrentarse solas. Algunos perdieron su trabajo, otros perdieron su reputación, y otros simplemente dejaron de insistir porque nadie estuvo dispuesto a escuchar. Pero aquella mañana en Madrid, algo comenzó a cambiar. Alejandro Vargas permanecía en su despacho mirando el último mensaje enviado por Javier Molina. Sabía que aquel correo no era una simple confesión. Era la pieza que faltaba. Dentro había grabaciones, documentos financieros y nombres de personas que habían sido silenciadas tras descubrir los secretos del grupo Balcázar Capital. Javier explicaba cómo al principio creyó estar siguiendo una investigación correcta. Los documentos parecían reales, las pruebas parecían imposibles de cuestionar, hasta que finalmente entendió la verdad. Una red cuidadosamente organizada estaba fabricando culpables, y Miguel Herrera solo era uno de ellos. En una de las grabaciones, la voz de Javier sonaba cansada. He cometido errores que no puedo borrar, pero si todavía queda una oportunidad de hacer lo correcto, quiero que la verdad salga a la luz. Alejandro cerró los ojos. Conocía ese sentimiento. La carga silenciosa de mirar hacia atrás y preguntarse si todavía quedaba una forma de reparar el daño. Poco después llamó a Miguel y Lucía para mostrarles los nuevos descubrimientos. Miguel permaneció en silencio mientras leía los archivos. Había nombres, fechas y transferencias ocultas.
Entonces recordó algo. Antes de que todo esto comenzara, encontré una cuenta extraña en un informe, explicó. Había movimientos de dinero sin justificación. Cuando pregunté, mi superior me dijo que olvidara el asunto. Lucía miró a su padre. Y como no aceptaste mirar hacia otro lado, decidieron destruirte. Miguel respiró profundamente. Durante meses había buscado una explicación para entender por qué querían arruinar su vida. Ahora tenía la respuesta delante de él. No fue acusado porque hizo algo malo. Fue acusado porque intentó hacer algo correcto. Mientras la investigación avanzaba, Alejandro encontró una conexión todavía más personal. La misma cuenta que Miguel descubrió aparecía en los documentos que él revisaba 8 años atrás, antes de su accidente. Durante unos segundos no pudo decir nada. Toda una parte de su pasado cambió con una sola verdad. Lo que ocurrió no había sido una simple casualidad. Una mano oculta quiso detenerlo antes de que llegara demasiado lejos. Pero esta vez no iba a abandonar. Esa tarde, mientras Madrid se preparaba para la llegada del invierno, Alejandro volvió a pasar frente al lugar donde ocurrió su accidente. Había evitado aquella calle durante años. Creía que allí había terminado una parte de su vida. Ahora comprendía que quizás solo había dejado una historia sin terminar. Al día siguiente ordenó la reapertura oficial de varios expedientes relacionados con Balcázar. No solo el caso de Miguel, también los casos de otras personas que fueron acusadas después de descubrir irregularidades. Después de tanto tiempo esperando respuestas, muchas familias recibieron una llamada que jamás imaginaron. Por fin alguien estaba dispuesto a escuchar. Lucía vio cómo todo empezaba a cambiar y comprendió que su lucha nunca había sido solo por su padre. Había muchas personas esperando la misma oportunidad. La oportunidad de recuperar su nombre, su dignidad, su vida. Aquella noche, Alejandro permaneció trabajando hasta tarde. Sobre su mesa estaban los expedientes de todas aquellas personas. Antes pensaba que la justicia consistía únicamente en cerrar casos. Ahora recordaba que también significaba tener el valor de abrirlos cuando algo estaba mal. Entonces llegó un nuevo archivo enviado previamente por Javier. Era el último, el más importante. Alejandro comenzó a leer. Dentro estaba el nombre de la persona que dirigía toda la operación desde las sombras. Un hombre admirado por muchos. Un hombre considerado intocable. Ricardo Beltrán, el presidente del grupo Balcázar Capital. Alejandro dejó el documento sobre la mesa. Sabía que enfrentarse a él no sería fácil. Pero después de tantos años viviendo con dudas, el miedo ya no era más fuerte que su deseo de hacer justicia. Aquella mañana de invierno, el Tribunal de Madrid estaba más lleno que nunca. Pero esta vez, nadie había llegado solo para escuchar una sentencia. Las personas que estaban allí esperaban algo mucho más importante. Esperaban recuperar una verdad que les habían arrebatado durante demasiado tiempo. Miguel Herrera entró en la sala acompañado de Lucía. Meses atrás había caminado por el mismo lugar sintiéndose como un hombre derrotado. Ahora volvía sabiendo que, aunque todavía quedaba una batalla difícil, ya no estaba solo. Lucía tomó suavemente la mano de su padre. Pase lo que pase hoy, la verdad ya empezó a salir, susurró. Miguel la miró con emoción. Durante toda su vida pensó que su deber era proteger a su hija. Nunca imaginó que un día sería ella quien le devolvería la fuerza para seguir adelante. Al frente de la sala estaba Alejandro Vargas. Miró los rostros de las personas presentes. Ya no veía expedientes. Veía vidas, familias, años perdidos que nadie podría devolver completamente. Entonces comenzó la audiencia. Ricardo Beltrán, presidente del grupo Balcázar Capital, se presentó con la misma seguridad con la que había vivido mucho tiempo. Señoría, mi empresa siempre ha trabajado dentro de la legalidad. Si se cometieron errores, fueron decisiones individuales que desconocía. Alejandro permaneció tranquilo.
Era exactamente la respuesta que esperaba. Muchas personas confiaron en esa explicación, señor Beltrán. Abrió una carpeta. Pero hoy no hablaremos de apariencias, hablaremos de hechos. Uno tras otro, los documentos comenzaron a mostrarse. Transferencias ocultas, mensajes internos, órdenes firmadas. Y los archivos que Javier Molina había enviado antes de desaparecer, gracias a aquellas pruebas, días después se descubrió que Javier seguía con vida. Había permanecido escondido bajo protección mientras entregaba la información final contra Balcázar. Tendría que responder por sus propios errores. Pero su última decisión ayudó a devolver la verdad a muchas familias. La seguridad en el rostro de Ricardo empezó a cambiar lentamente. «Esos documentos pueden haber sido manipulados», respondió. Alejandro negó con calma. «Eso mismo dijeron de las personas que intentaron revelar la verdad antes que nosotros». Entonces llamó a varios testigos. Una antigua empleada explicó cómo perdió su carrera después de descubrir movimientos sospechosos. Un trabajador contó cómo su familia sufrió cuando fue acusado injustamente. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo dolor. Miguel escuchaba en silencio. Por primera vez comprendió que su sufrimiento formaba parte de algo mucho más grande. Lucía también lo entendió. Ella comenzó aquella lucha intentando salvar a su padre. Sin imaginarlo, terminó ayudando a muchas familias a recuperar la esperanza. Finalmente Alejandro habló sobre su propio pasado. Durante unos segundos la sala quedó completamente callada. «Hace 8 años pensé que había perdido la capacidad de caminar», dijo. «Con el tiempo descubrí que había perdido algo más importante». Hizo una pausa. «Perdí la confianza en aquello que juré proteger». Todos escuchaban. «Creí que siguiendo únicamente los documentos, nunca cometería errores. Olvidé que detrás de cada documento hay una persona esperando ser escuchada». Miró hacia Miguel. «Y casi permití que un hombre inocente perdiera su libertad». Luego miró hacia Lucía. «Hasta que alguien me recordó que la justicia no significa cerrar un caso rápidamente. Significa buscar la verdad, incluso cuando resulta difícil». En ese momento Alejandro apoyó sus manos lentamente. A lo largo de los últimos años había trabajado en silencio con médicos y terapeutas. Su cuerpo había recuperado parte de su fuerza, pero el miedo seguía siendo su mayor obstáculo. Hasta ese día, con esfuerzo, logró ponerse de pie frente a la sala. No fue un milagro. Fue el resultado de un largo camino para volver a creer. Muchas personas quedaron emocionadas. Lucía sonrió con lágrimas en los ojos, porque entendió que Alejandro no solo había recuperado sus pasos, había recuperado una parte de sí mismo. Finalmente llegó la decisión. Miguel Herrera queda oficialmente libre de todos los cargos. Su nombre y su honor serán restaurados. Miguel cerró los ojos. Había esperado mucho tiempo para escuchar esas palabras, pero en ese momento no pensó en la empresa, ni en el dinero, ni en las personas que dudaron de él. Solo abrazó a su hija. «Gracias por no dejar de creer en mí». Lucía respondió. «Tú nunca dejaste de creer en mí cuando más lo necesitaba». Al terminar la audiencia, Miguel se acercó a Alejandro. Después de todo lo ocurrido, ¿qué fue realmente lo que le ayudó a levantarse? Alejandro miró hacia la joven que había cambiado sus vidas. Y respondió: «Algunas personas no curan nuestras heridas. Nos recuerdan por qué vale la pena intentar sanarlas». La primavera llegó lentamente a Madrid. Las mismas calles que meses atrás parecían frías y llenas de incertidumbre, ahora estaban cubiertas por una luz diferente. Los árboles comenzaban a recuperar sus colores y las pequeñas cafeterías volvían a llenarse de conversaciones tranquilas. Para muchas personas, la vida simplemente continuaba. Pero para Miguel Herrera, cada mañana era un regalo que creyó haber perdido para siempre. Su nombre había sido limpiado. Los periódicos que antes publicaron acusaciones, ahora hablaban de la verdad. Algunas personas que dudaron de él encontraron el valor de reconocer su error. Sin embargo,
Miguel descubrió algo mucho más importante. Lo que más necesitaba recuperar nunca fue su puesto ni su reputación. Era la tranquilidad de poder mirar a su hija sin sentir que una mentira les había robado una parte de sus vidas. Una tarde, Miguel y Lucía volvieron a una pequeña cafetería cerca de la Plaza Mayor. Era el mismo lugar donde habían compartido muchos momentos, incluso cuando el camino parecía difícil. Se sentaron junto a la ventana, como siempre. Durante unos minutos ninguno dijo nada. Solo disfrutaron aquel instante sencillo que antes parecía imposible. ¿Sabes algo?, dijo Miguel finalmente. Cuando estabas creciendo, siempre pensé que mi trabajo era protegerte de todo. Lucía sonrió. Lo hiciste bastante bien. Miguel negó suavemente. Pero aquel día en el tribunal entendí algo. Los padres también pueden necesitar que sus hijos les recuerden cómo seguir adelante. Lucía miró al hombre que había sacrificado tanto por ella. Tú me enseñaste a no rendirme, papá. Yo solo repetí lo que aprendí de ti. Aquellas palabras significaron más para Miguel que cualquier disculpa pública. Porque después de estar cerca de perderlo todo, entendió que aún conservaba lo más valioso: su familia. Mientras tanto, Alejandro Vargas también comenzaba una nueva etapa de su vida. Continuaba siendo juez, aunque ya no era el mismo hombre. Antes veía números de expedientes, ahora veía nombres. Antes buscaba terminar casos, ahora buscaba comprender las historias que había detrás de ellos. La experiencia con Miguel y Lucía le recordó la verdadera razón por la que había elegido dedicar su vida a la justicia. Un día decidió encontrarse nuevamente con ellos. Cuando llegó caminando lentamente a la cafetería, Miguel y Lucía se quedaron en silencio unos segundos. No porque pudiera caminar, sino porque volvieron a ver en sus ojos al hombre que parecía haber desaparecido después de aquel accidente. Me alegra verlo así, señor Vargas, dijo Lucía. Alejandro sonrió. Durante mucho tiempo pensé que ustedes necesitaban mi ayuda. Al final descubrí que yo también necesitaba encontrarme con personas como ustedes. Miró por la ventana hacia las calles de Madrid. Recuperar algunos pasos fue importante, pero recuperar las ganas de seguir luchando fue mucho más grande. Lucía comprendió entonces que algunas heridas no se curan únicamente con el paso del tiempo. Comienzan a sanar cuando alguien nos recuerda que todavía existe una razón para mirar hacia adelante. Los meses pasaron. Las personas afectadas por el grupo Balcázar Capital comenzaron a recuperar su dignidad. Algunas volvieron a trabajar. Otras simplemente pudieron escuchar las palabras que habían esperado durante tanto tiempo. Te creemos. Para Miguel, esas dos palabras tenían un valor imposible de medir. Porque conocía el dolor de decir la verdad cuando nadie estaba dispuesto a escuchar. Tiempo después, Alejandro conservó una fotografía en su despacho. No era una foto de un premio, ni de un momento de fama. Era una imagen sencilla tomada después de aquel juicio. Miguel abrazando a su hija, Lucía sonriendo después de tantas lágrimas, y un juez recordando la lección más importante de su vida. Cada vez que enfrentaba un caso complicado, miraba aquella fotografía. Le recordaba que la verdad puede tardar en aparecer, pero nunca pierde su valor. Y que a veces una sola persona, con suficiente amor y valentía, puede devolverle la esperanza no solo a una familia, sino también a todos aquellos que un día olvidaron cómo creer. Y así termina la historia de Miguel, Lucía y Alejandro. Una historia que nos recuerda que, incluso después de los momentos más difíciles, siempre puede existir una oportunidad para recuperar aquello que parecía perdido. La confianza, la esperanza y el valor de volver a empezar. Miguel no solo recuperó su nombre, descubrió que el mayor tesoro de su vida siempre estuvo a su lado. Lucía demostró que el amor de una familia puede convertirse en una fuerza capaz de enfrentarse incluso a las injusticias más grandes. Y Alejandro aprendió que nunca es demasiado tarde para corregir errores del pasado y volver a creer en aquello que un día dio sentido a nuestra vida.
Si esta historia llegó a tu corazón y crees que dejó un mensaje bonito, escribe el número 1 en los comentarios. Si piensas que podría mejorar o quieres compartir otra opinión, escribe el número 0. Cada pensamiento y cada experiencia también forman parte de esta pequeña comunidad de historias. Porque al final, la vida nos enseña que el dinero, el reconocimiento y la posición pueden desaparecer, pero el cariño sincero y las personas que permanecen a nuestro lado son el verdadero hogar. Todos merecemos una segunda oportunidad. Un error del pasado no tiene por qué definir todo nuestro futuro, y un simple acto de bondad puede cambiar el destino de alguien que estaba a punto de rendirse. Como una pequeña luz encendida junto a una ventana en una noche oscura, una muestra de amor y comprensión puede guiar a una persona perdida hasta encontrar nuevamente su camino. Personalmente, creo que las historias como esta nos invitan a mirar con más paciencia a quienes nos rodean, porque nunca sabemos qué batalla silenciosa está enfrentando otra persona. Esta es una historia adaptada con fines narrativos y de reflexión, creada para transmitir valores sobre la familia, la justicia y la importancia de ayudar a los demás. Tómate un momento para pensar en esta historia. Tal vez todos conocemos a alguien que necesita ser escuchado, perdonado o simplemente acompañado. Y si esta historia tocó tu corazón, puedes acompañarnos suscribiéndote al canal para seguir compartiendo juntos más relatos llenos de emociones, recuerdos y lecciones de vida.